Hola, aquí estoy con todo gusto para tejer estos preciosos zapatitos. Son muy fácil de tejer, muy rápido. Tiene la parte de la suela muy sencilla para tejerla también. Es demasiado fácil todo el tejido. Y aquí le coloqué este listón delgado. Los vamos a tejer, está paso a paso en este video. Para hacer este tejido usé hilo cristal. Lo tejí con una sola hebra. El gancho que usé es la letra B, 2.25 milímetros. Empiezo los zapatitos por la parte de la suela. Tengo 24 cadenas. Paso 3 cadenas y en la siguiente 2 puntos altos en el mismo espacio. En el siguiente espacio 2 puntos altos. En el mismo espacio. 16 puntos altos, uno en cada espacio. Los 16 puntos altos, uno en cada espacio. En el siguiente espacio de cadena dejo 2 puntos altos. En el siguiente igual 2 puntos altos en el mismo espacio. En la última cadena dejo el último punto alto de un lado. Ahí tenemos, vamos a tejer el siguiente lado de la primera vuelta. En el espacio donde tejimos los 2 puntos altos voy a tejer los 2 puntos altos. En el siguiente igual los 2 puntos altos. Tejimos 4 puntos altos en un solo lado. Aquí en medio de los, vamos a decir, son 8 puntos altos. Después de los 16 tejí un solo punto alto, que es la línea donde va a seguir la suela. Aquí tejo los 16 puntos altos, uno en cada espacio. Aquí tengo los 16 puntos, uno en cada espacio. Y tejemos los 2 puntos altos en un solo espacio para terminar la primera vuelta. En el siguiente espacio tenemos los 2 puntos altos. Ahí están los 4 puntos altos, 2 y 2. Y en la tercera cadena deslizo porque ya tengo el punto alto con las cadenas que se dejaron pasar. Ahí está la primera vuelta. La segunda vuelta, 3 cadenas. En los dos primeros espacios, los 2 puntos altos en el mismo espacio. En el siguiente 2 puntos altos en el siguiente espacio. Y tejemos enseguida uno en cada espacio, 20 puntos altos, uno en cada espacio. Enseguida los 2 puntos altos en el mismo espacio. En el siguiente 2 puntos altos en el mismo espacio. El punto alto del centro, aquí lo tenemos. Y vamos a repetir en el siguiente 2 puntos altos, en el siguiente 2 puntos altos. Ahí está 1 y 2. Y seguimos con los 20 puntos altos, uno en cada espacio. Voy a terminar la segunda vuelta. Tengo los 20 puntos altos, uno en cada espacio. Y tengo 2 espacios para tejer 2 puntos altos en cada uno. Aquí tengo el último. Y deslizo en la tercera cadena. Y ahí está terminada la vuelta 2.
La vuelta 3, la última vuelta de la suela, 3 cadenas. En los primeros 2 espacios, 2 puntos altos, uno en cada espacio. Y tejo los siguientes puntos, uno en cada espacio. Aquí estoy en la tercera vuelta hasta tener 24 puntos altos, uno en cada espacio. Aquí enseguida los 2 puntos altos en el mismo espacio y los últimos 2. Un punto alto y regresamos repitiendo los 2 puntos altos, 2 puntos altos y 24 puntos altos, uno en cada espacio. 24 puntos altos y tenemos 2 espacios para terminar la tercera vuelta con 2 puntos altos en un espacio y 2 puntos altos en el siguiente. Y ahí terminamos la tercera vuelta. Voy a tejer 2 vueltas con los mismos puntos altos. Ya vamos a empezar a tejer la parte de arriba, uno en cada espacio. No vamos a aumentar en las siguientes 3 vueltas. Tejí la vuelta 4 con 66 puntos altos en total. Tejo una más, van a ser 5 vueltas de punto alto. Esta es la última con los mismos 66 puntos. Ahí termino la vuelta 5. Voy a cortar el hilo porque esta parte es el talón del zapatito. Después aseguro la punta y aquí marqué, esto va a ser la parte de atrás, este punto alto que se tejía solamente un solo punto en la punta de la cadena de base. Aquí lo voy a ir siguiendo y lo pongo en esta parte de aquí, lo marco y tengo 14 puntos y el siguiente punto marco 14 puntos en medio de las 2 marquitas y 14 puntos en medio de las 2 marquitas. Ok, vamos a empezar a tejer esta parte de aquí. Voy a contar 6 puntos altos. No estoy contando la marca. 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y donde tengo el gancho son 6. Aquí anudo el hilo. Y voy a tejer un punto alto, paso 2 espacios y en el siguiente, en este siguiente espacio, 7 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Paso 2 espacios y donde tengo la marca medio punto. Paso 2 espacios y en el siguiente los 7 puntos altos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Paso 2 y medio punto. O voy a deslizar también, se puede deslizar 2 cadenas, paso 2 espacios y en el siguiente voy a deslizar y ahí está la primera vuelta de la parte de arriba. Para empezar la segunda vuelta doy vuelta al tejido, un punto alto en el segundo punto alto de los 7 que tenemos en el abanico, un punto alto, 2 cadenas y paso un punto alto. Tengo aquí es
1, 2, 3, paso un punto alto y medio punto. Okay. 2 cadenas. Estamos tejiendo al lado revés. Un punto alto, paso un punto alto del siguiente abanico para tejer un punto alto. Una cadena y un punto alto en el último punto que tenemos aquí. Pasamos un punto y en el siguiente el punto alto. Estos dos puntos van a quedar cruzados con una cadena de separación. 2 cadenas, medio punto en el espacio del abanico a la mitad, 2 cadenas, el punto alto, paso un punto alto y en este espacio paso 2 puntos y en el siguiente voy a deslizar y ahí está la vuelta 2. La vuelta 3 le doy vuelta al tejido y empiezo en el medio punto. Aquí está el abanico anterior. Vamos a tejer de nuevo el abanico de 7 puntos altos. En el mismo medio punto tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Donde tenemos los 2 puntos altos cruzados, aquí están, tenemos una cadena. Tomamos la cadena por debajo y medio punto. Y de nuevo en el medio punto, arriba del abanico anterior, los 7 puntos altos para terminar la vuelta 3. Tengo 4, 5, 6 y 7. Aquí en este mismo espacio voy a deslizar. Dejo 2 cadenas para empezar la vuelta 4. Aquí está la 3 terminada. La vuelta 4, paso 2 puntos y deslizo. Le doy vuelta al tejido, sin cadena, un punto alto, paso un punto alto del abanico anterior, es como la vuelta 2, un punto alto, 2 cadenas, medio punto a la mitad del abanico de 7, 2 cadenas y aquí tejemos los 2 puntos altos. Paso un punto alto, el siguiente, una cadena, paso un punto alto que tenemos aquí y un punto alto para que queden los 2 puntos altos cruzados separados de una cadena. Ahí están los 2 puntos altos cruzados. Se coloca el tejido en esta forma y quedan cruzados. 2 cadenas, medio punto a la mitad del abanico, 2 cadenas y paso un espacio del punto alto y un punto alto y deslizo pasando 2 puntos altos. Ahí está. Esta es la vuelta 4. Vamos a empezar la vuelta 5. Le doy vuelta al tejido y vamos a repetir en la vuelta 5 los 2 abanicos empezando en el medio punto, los 7 puntos altos. Tengo 3, 4, 5, 6 y 7. En medio de los 2 puntos cruzados, medio punto y en el medio punto
los 7 puntos altos del segundo abanico. Tengo 3, 4, 5, 6 y 7. En este espacio voy a deslizar donde mismo empecé la vuelta anterior, y ahí está terminada la vuelta 5 con los 2 abanicos. Ok, voy a empezar la vuelta 6 con 2 cadenas, paso 2 espacios y aquí tenemos la marquita. Podemos deslizar o podemos tejer medio punto. Ahí está, para empezar la vuelta 6 sin cadena de separación. Le voy a dar vuelta al tejido, un punto alto, pasamos un punto alto del abanico y tejo el punto alto, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas, pasando un espacio del abanico, el punto alto, una cadena y por debajo tejemos, paso un punto y el siguiente, el punto alto, ahí está cruzado los 2 puntos altos, 2 cadenas, medio punto en el abanico. Vamos a terminar la vuelta 6, 2 cadenas y el punto alto pasando un espacio, punto alto, y paso los 2 puntos altos y donde está la marca deslizo el punto. Ahí está la parte del frente. Son 2 líneas con 3 vueltas de abanico. Esta es la parte del frente del zapatito. Vamos a empezar a tejer alrededor para tejer la parte de arriba. Aquí mismo donde terminamos la vuelta 6, le doy vuelta al tejido para empezar la primera vuelta alrededor en la parte de atrás y el frente. Voy a tejer una cadena y medio punto en el mismo espacio, y en el medio punto se va a tejer el abanico, pero en esta vuelta y en las siguientes vueltas voy a tejer 5 puntos altos para reducir un poco el espacio de arriba. Tengo 3, 4 y 5. Aquí en este espacio medio punto, y voy a continuar en el siguiente medio punto los 5 puntos altos. Tengo 2, 3, 4 y 5, y medio punto en el mismo espacio donde deslizamos la última vuelta, medio punto. Hasta ahí tenemos la vuelta empezada, la primera vuelta empezada que vamos a continuar. Ok, vamos a continuar. Aquí empezamos la vuelta, la primera, paso 2 espacios y en el siguiente voy a tejer el abanico de 5. Paso 2 espacios y medio punto. Así vamos a tejer los siguientes espacios, pasando 2 puntos altos y en el siguiente el medio punto y el abanico de 5 puntos altos. Ok, aquí voy a cerrar la primera vuelta. Aquí tengo en total, aquí son 2 al frente, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 6 en la parte de atrás y 2 al frente. Aquí tengo el último abanico. En el primer medio punto deslizo y ahí está terminada la primera vuelta. Ok, la segunda vuelta van a ser 3 cadenas,
medio punto doble en el primer espacio del abanico, medio punto doble, una cadena y medio punto pasando un espacio, una cadena, y tejo igual en el primer punto alto, el punto alto, una cadena, y en el último punto alto del abanico anterior el punto alto para que queden cruzados con una cadena de separación, una cadena, paso un punto y el medio punto, una cadena, aquí voy a cruzar el punto, un punto alto, una cadena, el último punto, una cadena, medio punto, así vamos a ir tejiendo, una cadena, el último punto, una cadena, medio punto, una cadena, el punto alto en el primer espacio del abanico, una cadena y el punto alto en el último espacio del abanico. Vamos a terminar esta segunda vuelta. Ok, la segunda vuelta voy a cerrarla. Aquí tengo el medio punto arriba del abanico, medio punto en el último espacio del abanico anterior, medio punto doble, y en la tercera cadena deslizo. Ahí está. Vamos a empezar la vuelta 3. La vuelta 3 la vamos a tejer igual que la primera vuelta. En el medio punto tejemos el abanico de 5 puntos altos sin cadena de separación. Se teje, aquí tengo 3, 4 y 5, y medio punto donde están cruzados los dos puntos altos, y empezamos de nuevo en cada medio punto los 5 puntos altos. Esta es la tercera vuelta. La vuelta 3 la voy a deslizar en el primer medio punto y empiezo la vuelta 4. La vuelta 4 la voy a tejer como la vuelta 2. Los 3 espacios de cadena, en el primer punto alto el medio punto, una cadena, medio punto, paso un espacio, una cadena, en el primer punto alto, un punto alto, una cadena, en el último punto alto voy a tejer un punto alto, ahí lo tengo, y una cadena y medio punto. Vamos a repetir, aquí vamos a tejer hasta la vuelta 9. Aquí estoy en la 4 y repetimos la 2 y la 3 hasta la vuelta 9. Aquí estoy en la vuelta 9, deslizo en el medio punto y empiezo la última vuelta. Aquí tenemos, es 1, 2, 3, 4, 5 de abanicos. Deslizo un punto para empezar la última vuelta, la vuelta 10, con 3 cadenas, medio punto en medio de los puntos altos, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas. Este es el último del abanico. Deslizo 1 y 2 puntos. Y ahí tenemos 4 lacitos de 3 cadenas en el abanico. Aquí empiezo de nuevo con 3 cadenas, medio punto en medio de los puntos altos. Esto lo vamos a repetir en la última vuelta, que son 4 lazos de 3 cadenas. Deslizo 2 y empiezo con los 4 lazos de 3 cadenas. Aquí termino la vuelta 10, tengo los 4 lazos de 3 cadenas y voy a deslizar
un punto y ahí corto el hilo y está terminado el zapatito. Así como hicimos este, vamos a hacer el siguiente zapatito. Tenemos que perder las puntas y le vamos a dar la forma. Está precioso el zapatito. Vamos a hacer el segundo zapatito. Ok, aquí tenemos los zapatitos terminados. Espero que le guste y si es así, suscríbase para tener el próximo proyecto. Comparta el video. También puede darle like y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias.